Me voy ya mismo a charlar con Leopoldo Moro, una de las personas que más entiende del funcionamiento de esta Corte Suprema. Leopoldo. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, alguien llamó a Rosati que ya tenía el fallo. Que lo pisó, sin lugar a dudas. Pues fíjate que estas dos cuestiones se ingresan a la Corte, una el 10 de abril y la otra el 20 de abril. No me acuerdo si primero Tucumán y San Juan o viceversa. Con una medida cautelar. ¿Qué significa una medida? Cuando vos pedís una medida cautelar vía un amparo, estás planteando una decisión urgente, inminente. Esa es la naturaleza de una medida cautelar. Y sin embargo, en vez de tomar una decisión inminente, urgente, es decir, en los primeros días que recibieron los pedidos de amparo, y además tratándose de una cuestión de puro derecho, porque es una cuestión donde vos no tenés que llamar testigos, buscar... Claro. Simplemente tenés que resolver. Lo resolvés. ¿Es válido o no es válida tal la candidatura? Sin embargo, estiraron esto hasta 72 horas antes de la veda electoral y hasta 5 días antes de que la gente fuera a votar. Por lo tanto, es cierto que estuvo pisado el fallo, como parte de una maniobra, de estas trampitas que viene haciendo este grupo de fulleros que se ha quedado con la Corte, porque es un grupo de pequeros, de fulleros. Mirá, es realmente impresionante, si vos analizás en los últimos meses, la cantidad de escándalos institucionales que hemos vivido que han nacido en el Poder Judicial. Antes había escándalos de otro tipo, en otros ámbitos, en otros poderes, pero es impresionante. Se ha descubierto que trafican sentencias, se ha descubierto que compran la voluntad de camaristas, lo dijo ayer el ex administrador de la Corte, que le dan contratos para comprar la voluntad de camaristas o de miembros de la Cámara de Casación. Dijo. Por fallos, a cambio de fallos, efectivamente. Bueno, ni hablar del escándalo de la obra social, una obra social que no tenía balances, una obra social que no rendía cuentas. Es impresionante, realmente impresionante. Ahora, Leopoldo, yo marcaba que el objetivo final, me da la impresión que es Cristina, que el mensaje es hacia Cristina Kirchner. El viernes se instaló con mucha fuerza la versión y de hecho pareciera ordenarse el frente de todos si Cristina fuera la candidata, porque todos salen a decir no hay paso, nos encolumnamos detrás de la figura de la vicepresidenta si decidiera jugar finalmente. Y algo que se sostiene, que se debate incluso dentro del frente de todos, hay parte del frente de todos que dice no está proscripta, es inocente, pero no está proscripta porque si desea ser candidata puede ser. Y otra parte del frente de todos que responde no, porque en realidad qué duda cabe que si decidiera ser candidata le pueden bajar la candidatura en cualquier momento. Termina el peronismo de rehén, de alguna manera, de la Corte, de la justicia y demás. Bueno, justicia es otra cosa, ¿no? El Poder Judicial. Ahora, esto no hace más que confirmar a aquellos que dicen queda a merced del Poder Judicial. A ver, sin lugar a dudas, Cristina es uno de los, si no el principal objetivo de este partido judicial en llevar adelante un intento de proscripción, sin lugar a dudas. Ahora, creo que además estas jugadas que hace la Corte, estas trapisondas propias de los más bajos fondos, digamos, son a varias puntas, a varias bandas. Principal objetivo, la proscripción de Cristina. Pero además son mensajes de disciplinamiento hacia los que se muestran poco moderados, incluidos algunos gobernadores, mensajes hacia determinados sectores de la sociedad, diciendo estamos dispuestos a cualquier cosa, revanchismo por el juicio político, tratan de presionarnos a los miembros de la Comisión de Juicio Político con este tipo de maniobras. Hay un mensaje ayer de Rosati claramente dirigido al Poder Ejecutivo en materia de política económica, una amenaza. Cuando va el otro día y rinde examen en la Cámara Argentina de Comercio Norteamericana, dice, bueno, cuidado el artículo 75 de la Constitución con la emisión monetaria. Sí. Vos te das cuenta que este señor podría haber dicho algo respecto, por ejemplo, a la deuda externa de la Argentina. Vos decís, fue extorsivo ese mensaje. No tengas ninguna duda.
Todos los mensajes de la Corte han sido, te reitero, en los últimos meses, extorsivos y mafiosos. Lo que pasa es que a nosotros los argentinos nos cuesta entender el tema de la mafia, porque lo vinculamos exclusivamente a delincuentes comunes. Pero en el país se ha instalado en la estructura del Poder Judicial, en las más altas jerarquías, y intentaron durante el gobierno de Macri que también ocurriera en el Estado, una estructura mafiosa, que funciona con la lógica mafiosa. Lo que pasa es que en la Argentina no tenemos una legislación antimafia, que seguramente va a haber que empezar a discutir a la luz de todo esto que está ocurriendo. Claro. Ahora entro en el contenido político, ¿no? Y no dejo de pensar si Cristina es uno de los objetivos de este fallo de la Corte, que insisto, es algo inaudito. Se lleva a las urnas prácticamente a 4 o 5 días de las elecciones en 2 provincias. No dejo de pensar en que esto pudiera llegar a alejar la posibilidad de una Cristina candidata. No, yo no entro en esa especulación. Al contrario, si me preguntás a mí, yo creo que la acerca. ¿Por qué? Porque es evidente que estamos necesitando una estadista que nos saque de esta situación, ya no solamente en lo que se vincula a los aspectos económicos sociales, sino también a la reconstrucción de un pacto democrático que es imprescindible promover antes de que estas mafias se apropien definitivamente de las estructuras del Estado. Además porque, bueno, la Corte en todo caso es un instrumento también de todo esto. El gran jefe mafioso de esto se llama Mañeto, acompañado por Saguier desde La Nación, que con mayor timidez o con un poco pues más de cuidado. Nada de esto pasaría sin pero no hay el blindaje. Pero no hay ninguna duda. Esta es la Corte de Mañeto. Esta es la Corte de Mañeto, que resulta funcionar a determinados grupos económicos concentrados, a algunos intereses externos, a la derecha norteamericana, pero esto es la Corte de Mañeto en operaciones. Leopoldo, no quiero dejar de preguntarte respecto de la novedad. Para mí, por lo menos, a mí, de verdad me dio muchísima impresión y me sorprendió mucho. Escuchaba a la asesora de Milman, o leer la declaración de la asesora de Milman diciendo el teléfono de Milman y el nuestro, el de Gómez Mónaco y el mío, dice Ivana Botsiewicz, se eliminó en las oficinas de Patricia Bullrich y me pareció de muy bajo nivel político incluso, frente a la gravedad del episodio, escuchar a Patricia Bullrich decir bullshit y a todo el empresariado, a todos los que estaban allí, matarse de risa y aplaudir. A ver, es parte de lo que estamos analizando. Parte de un todo. Es parte de un todo. Si lo analizamos desde el punto de vista de la personalidad de Bullrich, no hay que extrañarse, digamos. Ella tiene un recorrido en la política argentina que siempre ha estado más cerca de la violencia que la democracia. Eso está claro. Y además, me parece que todo esto ocurre precisamente porque se sienten protegidos por estos grupos económicos concentrados, por Mañeto y por una estructura judicial que no solamente ataca a Cristina Kirchner y al Movimiento Nacional y Popular, sino que además hace la vista gorda cuando ese Movimiento Nacional y Popular es atacado, en este caso concretamente en el intento de asesinato de Cristina. Protegen a los que financiaron, a los que inspiraron intelectualmente el atentado, y a esta altura del partido hasta empezando a pensar que protegen a los cómplices materiales. ¿Por qué? Porque fíjate vos que esto de borrar, como hicieron estos celulares, fue posible porque la jueza les dio la posibilidad de hacerlo, les dio 40 días de ventaja. Y es una más, además de la jueza. Gracias, Leopoldo, como siempre. Estamos en horas, son las 20, llega el señor Gustavo Silvestre, nos reencontramos mañana a las 19 para hacer conflicto de intereses en C5N, no sin antes agradecerles de corazón por estar del otro lado. Adiós.